Hola. Bueno, se oye, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos a todos al evento Azure Revolution. Es un verdadero placer estar aquí de nuevo después de 3 años que realizamos el último evento. Gracias a Microsoft por cedernos este fabuloso auditorio y también comentarles que inicialmente este evento se iba a hacer en una sala más pequeña. Y teníamos disponible esta sala, lo que hemos pensado que íbamos a estar mucho más cómodos y vamos a poder encontrarnos pues, un evento mejor. Así que simplemente voy a darles unos pequeños tips de lo que va a ser la agenda y bueno, vamos a hacer una primera introducción por parte de Gustavo Melero, que es el director de SME en Microsoft, en Ibermática y del COE de Microsoft. Después, Juanjo García Cabrera, director de Azure en Microsoft, nos hará una exposición de lo que significa Azure en todo el ecosistema empresarial. Con José Luis Hurtado, responsable de Azure en Ibermática, veremos cómo llegar más rápido a todo el mundo Azure. Haremos una primera parada para el café y después continuaremos con el segundo bloque, que ya será centrado más en experiencias, en casos de uso y en presentaciones ya dirigidas pues, a proyectos más concretos. Por mi parte, espero poder verles en el café y al finalizar en lo que sería el cóctel. Un saludo y muchas gracias por asistir. Bien. Bien, muchas gracias, Clara, por la presentación de la agenda y por la organización del evento también. En primer lugar, me alegro de veros a todos. Bienvenidos a este evento que celebramos entre Microsoft e Ibermática y quería empezar agradeciéndoos a todos que nos hayáis prestado algo tan valioso y tan cotizado como vuestro tiempo para estar en este evento. Espero que lo podamos devolver a nivel de valor añadido. Como ha dicho Clara, mi nombre es Gustavo Melero. Actualmente tengo 2 posiciones de responsabilidad en Ibermática. Por una parte, en las líneas de servicio llevo la dirección del COE de Microsoft y en otro ámbito, en la parte de mercados, llevo la dirección del vertical SME, Small and Medium Enterprise, donde se concentra el offering y tenemos la responsabilidad del go-to-market de cualquier proyecto tecnológico para este ámbito de empresas, para el mid-market y para el high mid-market, donde tenemos un presupuesto anual de algo más de 40 millones de euros. Si algún compañero mío de Ayesa me estuviera escuchando, diría Ibermática and Ayesa Company. Y desde aquí os quiero explicar que estamos integrados con una nueva organización, con Ayesa. El closing se hizo a finales del año pasado, el 31 de diciembre de 2022, después de pasar por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y después de pasar por los órganos de gobierno consultivos, y ya tenemos la integración realizada. Y la verdad es que hemos creado una gran empresa tecnológica. Como le gusta decir a nuestro actual CEO, José Luis Manzanares, se ha creado un gigante tecnológico, un campeón de los servicios digitales, como le gusta decir, y no le falta razón. Al final hemos configurado una compañía de 650 millones de volumen de negocio, con más de 12.000 empleados, y si analizamos el mercado TIC en España, pues estamos dentro de las 5 empresas más grandes. Dentro de todo este periodo, si aislamos el ámbito un poco de sufrimiento de la integración, que os podéis imaginar y además en el que me toca estar, la verdad es que están aflorando múltiples oportunidades y es un buen momento para trabajar con nuestra compañía. Pero hoy estamos aquí para hablar de Azure, ¿no? De Azure como, o por lo menos desde mi punto de vista, como la palanca clave y crítica de crecimiento del sector TIC a nivel mundial, porque además se cruza con otros elementos que son claves también en el crecimiento TIC, ¿no? Como son los aspectos de ciberseguridad, de cloud computing, de edge computing y de inteligencia artificial, que además Azure los cruza a todos. Y os comparto también mi experiencia de cómo empezamos en Azure. Nosotros empezamos tarde, es decir, desde 2010 que Microsoft lanzó la solución, nosotros empezamos en 2018. Empezamos tarde, pero hemos corrido mucho y muy rápido en los últimos tiempos. Empezamos haciendo proyectos de IaaS para nuestra base instalada.
tenemos la suerte de contar con cerca de 200 clientes en el ámbito de Dynamics, esto es Customer Engagement en CRM, en Dynamics 365 F&O y en Business Central, y empezamos a hacer proyectos de infraestructura como servicio, ¿no? En 2020 decidí crear la práctica de Azure, que dirige José Luis Hurtado, que ha tenido, yo creo que, el éxito y la capacidad de atraer el talento necesario a la unidad de negocio, de definir el offering crítico para nosotros y meter elementos de transformación que nos han permitido pues, facturar ya a casi 100 clientes dentro del mundo Azure, de haber roto ya la barrera de IaaS y hacer ya proyectos de PaaS, de inteligencia artificial, de data y de IoT, y la verdad que con entera satisfacción tanto de clientes como de su equipo. Si yo tuviera que explicar a algún agnóstico tecnológico o algún CEO de alguna organización que no controlara el ámbito de la tecnología, qué plataforma de Microsoft pudiera aportarle mayor valor, pudiera generarle mayores impactos en la cuenta de resultados de su compañía, hablaría sin ninguna duda de Azure, porque toca todas las métricas y todos los KPIs que impactan en este sentido. Si hablamos, por ejemplo, de flexibilidad, Azure solo despliegas los servicios de almacenamiento y de computación que necesitas en ese momento, ante la demanda que tengas en tu compañía o en esa situación de mercado que puede ser flexible, ¿no? Si hablamos de ahorro de costes, con Azure pues, solo pagas lo que utilizas, solo activas los servicios que necesitas con todo el ahorro de costes que se produce en infraestructuras, en servicios operativos, en actualizaciones, etcétera, ¿no? Si hablamos de compliance, todas las regulaciones, las normativas que nacionalmente e internacionalmente nos impactan tanto, y más ahora con la región de Azure en España, pues tenemos ahí un ámbito de gran valor. Si hablamos de integración, Azure se integra con la mayoría de tecnologías, lo que hace que la transición a la nube sea mucho más rápida y que capitalicemos o aprovechemos las inversiones tecnológicas que hemos hecho en el pasado. Si hablamos de seguridad, está claro que la operativa de los datos y las aplicaciones en la nube, con todos los ámbitos de seguridad, con todos los ámbitos de copias de seguridad, de disaster recovery, pues nos dan tranquilidad en ese ámbito. Y por último, y yo creo que casi más importante, en el ámbito de la innovación, ¿no? Que es aquí donde, aunque llevamos mucho tiempo hablando de este tema, o Microsoft en este caso, han venido a democratizar el uso de la tecnología, donde la innovación era un coto casi privado de grandes empresas tecnológicas que tuvieran las capacidades de inversión para poder realizar sus pruebas de concepto o sus pilotos. Bueno, pues ya es posible con el uso de Azure, y aquí hablamos de analítica de datos, de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, ¿no? La experiencia, desde luego, con Azure está siendo muy interesante con este sentido, pero voy a rescatar la última parte de inteligencia artificial y con esto termino. La verdad es que la partida de inteligencia artificial, el movimiento que ha hecho Microsoft en los últimos meses, aunque lleva años trabajando en ello, de la integración del modelo lingüístico de inteligencia artificial de OpenAI dentro de Bing y Edge, ha marcado una diferencia muy importante. Para mí, inteligencia artificial es la revolución digital que nos va a afectar a todos en muchos ámbitos y sentidos. Pero hay algunos elementos de reflexión que a mí me gusta bastante cómo los gestiona Microsoft, que es qué ocurre con el uso y la responsabilidad y la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí hay muchísimos conceptos que hablar. Nosotros somos un partner pledge, hemos firmado un contrato con otros muchos partners de Microsoft, donde nos regimos por unas normas de conducta y ética, y este es un elemento que tenemos encima de la mesa porque nos está afectando en todos los sentidos, en el mal uso también de la inteligencia artificial y en los problemas que esto puede estar generando con la simulación de incluso personas en modelos de inteligencia artificial y suscripciones y pagos en ese sentido. Además del alineamiento con Microsoft en este sentido, oye, pues yo, aunque estemos aquí, os doy la enhorabuena porque la parte de avanzar con la parte tecnológica de una parte tan fascinante y potente, pero paralelamente vigilar el buen uso, el correcto uso y la ética en ese sentido, yo creo que es un tema muy importante y un debate que yo pongo encima de la mesa. No obstante, lo mejor del evento viene ahora, donde yo me callo y van a hablar las personas que saben y conocen perfectamente el mundo Azure, así que os doy la palabra ahora mismo. Muchas gracias a todos.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por organizar el evento y por estar aquí con nosotros. Yo soy Juanjo García, soy el responsable del negocio de Azure en Microsoft España. Vais a ver que estamos súper alineados. Además, me encantan todos los mensajes que os da y os voy a robar un poquito de tiempo, pero para daros mensajes que yo creo que son importantes de cómo estamos cambiando el enfoque de Azure en Microsoft. El primero es este, y es la apuesta. O sea, lo de Azure es una pasada. Es una verdadera pasada. Vamos a ser número uno ya. Número uno por encima de Amazon, que nos lleva una ventaja espectacular. El tercero se quedó muy atrás y vamos a cogerles en muy poquito tiempo. La idea es, bueno, ya en los países de Western Europe, que llamamos de nuestra región, más de la mitad ya están por encima de Amazon y en España nos queda muy poquito. El número que está ahí, aunque ahora está desactualizado, ya no es un 31, es un 36, es lo que supone Azure dentro del revenue de Microsoft. ¿Vale? O sea, es una apuesta muy bestia por la tecnología dentro de la compañía por encima de la suma de Windows y de Office juntos. ¿Vale? Es, el negocio de Azure, yo me vine de Google hace 3 años ahora justos y ha sido un crecimiento espectacular. Y yo creo que ha sido porque hemos hecho decisiones muy buenas. Una de ellas ha sido crecer con los partners, porque ahora vais a ver que hemos llegado a un momento bastante crítico en el que son fundamentales. Podéis hacerle foto que son públicas. Además, el concepto de Microsoft Cloud por debajo lleva el pilar de Azure y todo lo demás, el conjunto de herramientas que os ofrecemos están basadas con la tecnología de Azure. Entonces, yo creo que igual estamos trabajando en una cosa que me encanta, es en esa integración, en que seáis capaces de poder aprovechar, en el que seamos capaces de recoger la información de los usuarios y de los roles que tenemos y que eso alguien pueda venir, un partner, y construir una solución, por ejemplo, de seguridad o de monitorización o lo que quiera. La integración que tenemos dentro de todos los productos es muy buena y a toda esa nube, a todo lo que el equipo que estamos trabajando nos llamamos Microsoft Cloud, que al final vamos de una manera One Microsoft, que decimos, de que vamos todos de una manera conjunta, y es un mensaje muy potente donde la parte de abajo, como decía Gustavo, es seguridad. O sea, lo voy a estar diciendo 25 veces durante la mañana porque es súper crítico y ahora iré avanzando. Hemos ido creciendo y separando un poco, decíamos, queremos contaros infraestructura, queremos contaros data, queremos contaros digitalización y aplicaciones, modernización. Eso está muy bien, ya hemos ido trabajando, pero ya vamos añadiendo capas alrededor. Y ya hemos empezado a hablar de una que es la de industria. Y esto es muy importante. O sea, somos un fabricante, ok, tenemos que vender hardware, software, pero queremos aprender y entender cada vez más qué es lo que necesitan los clientes de la mano de los partners. Nosotros no somos capaces de hacerlo. Los que realmente saben son ellos. Son los que están con vosotros todos los días, los que conocen industria. Entonces, hemos dado un pasito, hemos empezado a intentar construir soluciones de industria, sobre todo por tener ese conocimiento y que nuestros productos se adapten. Entonces vais a ver que ya no vamos sacando pecho de, no, pues tengo más Kubernetes, hablamos de CPUs, de RAM, de milisegundos. No, eso está esa parte técnica y el equipo técnico sigue resolviendo, pero no es la estrategia comercial. Se habla mucho más de oye, eso ya lo hemos superado, como decía. Yo creo que los proyectos de Live and Shift ya están, ya no hay muchos todavía por hacer, pero ya no queda súper nada grande ni tenemos que convencer a nadie. Yo creo que esa parte ya se entiende como una commodity, pero ahora sí que hay que empezar a hablar de cosas interesantes, de industria, de verticalización y de cómo los partners pueden ayudarnos. De hecho, lo que estamos esperando en Microsoft es que la gran mayoría del pipeline, de las oportunidades que vengan a partir de ahora, sean 90% partner, porque son ellos los que ahora van a empezar a añadir servicios. Y cada vez nos encontramos más que estamos trabajando en ayudarles a hacer su go-to-market, el cómo ellos desarrollan sus servicios gestionados. Ya no es necesario hablar con un partner para vender infraestructura, SAP, un SQL, no, sino, oye, ¿qué podríamos hacer sobre gobierno, control, gestión de entornos híbridos, multicloud, Well Architect Framework para volver a rediseñar esto que hicimos a toda pastilla en el 2020 y tenemos que volver atrás por pasos de seguridad? Eso es un 90% servicios y un 10% consumo de Azure, pero lo sabemos, o sea, al final
pues alguno que me conoce me lo habrá oído decir, terminaremos siendo una commodity, terminaremos siendo Iberdrola. Es lo que no queremos, me da igual, a lo mejor podrían decir, me da igual que coger Azure, que Google, que Amazon, es donde no queremos estar. Queremos ir construyendo más capas alrededor de todo lo que hemos hecho para que podamos ofreceros la mejor solución y servicio posible. Como decía antes también, estamos trabajando en pues más presencia, más capacidad. Yo creo que el hito de tener la región en Madrid, lo hablaba antes con uno de los ponentes que vais a tener de FIRA, pues, latencias, posibilidades de conectarnos en meeting rooms con otros operadores, el que estemos más cerca o que necesitemos algún hardware específico, conectividad con otros proveedores, pues bueno, todas las ventajas que seguro que conocéis. Seguimos trabajando, se abren una barbaridad de data centers todos los años y de regiones de cómputo, y al final yo creo que esto, más que por el número, yo creo que es por el concepto de globalidad, que cada vez asumimos que somos capaces de montar cualquier cosa en cualquier sitio, que nos atienda cualquier usuario. Me decía antes, oye, yo a lo mejor tengo que transmitir un concierto 8K, 8 megas por segundo, 80.000 usuarios concurrentes al mismo tiempo. Eso es una pasada de inversión en capacidades de escalado, de flexibilidad, que vale, que esa es la parte de cloud que conocemos desde hace mucho tiempo, pero que lo que estamos haciendo y trabajando es para que esto al final sea todo más fácil, más automático, que sea más gobernable y que sea incluso capaz de poderse medir, ¿no? aunque es más difícil, pero que podamos ser capaces de hacer previsiones. Ya no contamos que es Azure, yo ya ni me lo sé, hay más de 300 soluciones y servicios, cada día el roadmap es una locura, entonces yo creo que esto está superado, ya no creo que tengamos que contar que es Azure. Cuando hay una necesidad, para eso están los técnicos, se sientan y son capaces de diseñarlo, pero sería imposible intentar hacer una descripción de lo que es Azure. Pero sí que, como os decía antes, estamos trabajando en subir ese nivel y que aparezca esta parte de aquí. Hay un Microsoft Cloud para la industria de finanzas, para la de salud, manufacturing, retail, etcétera, etcétera. Y ellos sí que tienen necesidades especiales. Y es una pasada ver cómo ahora que estamos haciendo ejercicios de account plan y pensando qué es lo que tenemos que contar a los clientes, cuando nos sentamos con los partners, ya no hablamos de migración de SQL, sino del uso de la inteligencia artificial para mantenimiento preventivo o uso de la inteligencia artificial para reducir o mejorar costes de inversión publicitaria. Y eso, aparte de que el mensaje es bastante más interesante, además también cambiamos de interlocutores. No estamos hablando siempre con un equipo técnico, sino que los financieros, el director general, está interesado también en que este mensaje se lo contemos, porque ya no solamente es un movimiento de IT, sino que es incluso ayudarles a generar nuevos negocios o a ahorrar unos costes en otra parte que no tiene nada que ver con IT. Muchísimo esfuerzo con este eslogan que está aquí en Microsoft por todos los sitios, hay que hacer más con menos. Hemos tenido un crecimiento, como decía, muy bestia en el 2020, todo el mundo a la nube, pero ahora hay una deceleración y tenemos que ayudarles y hay que optimizar y hay que enseñarles a utilizar todo lo que está haciendo. 100%, iba a decir responsabilidad, no, pero tarea del partner. O sea, son los mejores para deciros qué es lo que tenéis, cómo usarlo, cómo rediseñarlo para aprovecharlo de la mejor. Pero es el momento de plantearse esas migraciones, es el mejor momento de plantearse centros de respaldo por si tenemos algún problema, optimizar costes y reinventarse todo lo que podamos para seguir creciendo. El tema de seguridad, por ejemplo, es algo espectacular, donde vamos a hacer muchísimos proyectos. Esto lo lanzaba antes, sí o sí. Yo creo que es una cosa que hemos hecho muy bien en Microsoft. Hemos aceptado que los clientes y los partners son híbridos, son multicloud, y en lugar de enfrentarnos a eso y pegarnos, lo que hemos dicho, oye, me parece estupendo, pues yo quiero ofrecer la posibilidad de gestionar esa capa. Tenemos clientes en los que no consumen absolutamente nada de Azure, pero la gestión de sus nubes y de su arquitectura está en Azure, con Azure Arc, que es el producto de esa parte. A mí eso me parece espectacular. O sea, han depositado la confianza de la gestión de los roles, esa capa de agregación que a nivel de los usuarios, los roles, los permisos, los estándares, la política, lo homogeniza todo y lo baja hacia abajo, ha depositado la confianza en Azure, y en cambio por abajo tiene Amazon o VMware. Me parece perfecto, porque yo creo que es un primer paso, es donde van a depositar la confianza, y como digo yo, no te preocupes que ya caerá algo en Azure. Pero es el momento en el que estamos, les tenemos que ayudar, porque
realmente el cliente, todos vosotros, la situación es complicada. O sea, se han empezado a mezclar un montón de aplicaciones en diferentes infraestructuras, con diferentes proveedores. Yo no soy capaz de mantener, soy responsable, es imposible entender el roadmap que hay, porque todas las semanas hay 1000 cosas nuevas. Luego yo quiero entender que para un cliente es completamente imposible hacerlo, y encima en 2 proveedores diferentes, o incluso alguno que tiene 3, más el on-premise que tiene, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es una tarea titánica, imposible, y vais a ver que en los últimos anuncios que hacemos no hablamos, como decía, de CPU, RAM y disco, sino que hablamos hemos lanzado una herramienta de control de facturación, hemos lanzado una herramienta de monitorización, auditoría. O sea, todo va mucho más por la capa de management y governance y seguridad que no por más CPU, RAM y disco, que está superadísimo. Entonces, esto yo creo que es la clave de los próximos 2 años, ayudar al cliente a optimizar costes y reorganizarse para que puedan seguir creciendo y reinventarse. Otra vez, responsabilidad, tarea 100% de partners, porque aquí hay que hacer assessments, hay que entender qué hay que mejorar cosas, optimizarlos, quitarlas, lo que sea necesario. Entonces, bueno, entre los dos estamos haciendo muchos esfuerzos para que la tecnología nuestra sea lo más agnóstica posible. De hecho, somos los únicos que tenemos 2 de nuestras principales líneas de producto, que es la de Hybrid, la de esta que estoy diciendo, y la de ciberseguridad, son completamente agnósticos. Nos da igual si manejamos Amazon, Google o on-premise, tanto en esto como, por ejemplo, en la parte de seguridad. Y yo creo que es un mensaje que tenemos que sacar pecho, ¿no? Bueno, esto es lo que decía, ¿vale? Ahí hacemos muchísimo foco. Todos los días vemos incidentes de seguridad. Es bastante doloroso ver cómo una compañía se mete un tortazo por algo que en el 2020 hicimos muy rápido, y cosas muy básicas. Máquinas publicadas, faltan actualizaciones. Tenemos que volver para atrás. Hemos estado hablando mucho de un journey to the cloud, pues ahora hay que volver un poquilín para atrás y hacer un secure journey to the cloud. O sea, hay gente que nunca ha hablado de segmentar redes, de intentar hacer copias respaldo. El otro día, en un evento, lanzaron un mensaje que me pareció súper potente de seguridad. Esto va a ser como las alarmas de casa. Te voy a entrar en tu casa, si quiero voy a entrar sí o sí. Puedes poner lo que te dé la gana, pero si quiero voy a entrar. Ahora es casi más importante que te preocupes en restaurar y en levantarte y recuperarte lo antes posible que no en evitar que te entre. O sea, la alarma de casa la ponemos porque el vecino no la tiene, pues vete a dar al vecino. Pero si luego resulta que tienes una alarma y tardas un mes en recuperarte, no has hecho nada. Entonces, la mayoría de todas estas herramientas y los esfuerzos que estamos haciendo con el partner es para que trabajemos en que exista esa posibilidad y podamos replicar. Y es el mejor momento, está todo el mundo como loco por hacer entornos de respaldo y de backup, porque la nube precisamente permite hacer eso, ¿vale? Y creo que ya acabó. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, como decía, en compliance, en cumplir miles de cosas, normativa, en dispositivos y gente, y creo que en ofrecer todo tipo de herramientas. Creo que menos de un 5% de los clientes de Azure usan herramientas de seguridad. Es una pasada, esto no puede ser. O sea, hay gente que no tiene ni siquiera la parte gratuita de las herramientas de seguridad y son una pasada. Esto exigirlo a vuestro partner. O sea, os tienen que contar todo lo que hay. Es increíble todo lo que hay de seguridad. No hablo de un firewall o redes virtuales, que las conocemos todas, sino más la parte de monitorización, de toma de decisiones, de uso de inteligencia artificial. Es una pasada y estamos en un porcentaje bajísimo. Por esto hay que trabajar y luchar, porque no sirve de nada todo el tiempo que invertimos en pensar un proyecto y sacarlo adelante si luego la liamos en esto, ¿vale? Y creo que hasta aquí. Muchísimas gracias. Espera. Toma. ¿Se me oye? Sí, ¿verdad? ¿Con cuál paso? Con este, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es José Luis Hurtado y, como ha comentado mi compañero Gustavo y mi responsable, soy el manager de Azure dentro del COE de Microsoft, ¿vale? Me quedaría con la última slide de Juanjo un rato, ¿no? Porque estamos viendo cómo nuestros clientes nos están llamando porque tienen
ataques de seguridad cada día, ¿no? Estamos viendo cómo los ataques de ransomware nos están haciendo verdadero daño a nuestras organizaciones. Entonces, por favor, tened muy en cuenta que clientes que están utilizando soluciones de Azure y las están adoptando, ¿no?, a lo que ya tienen, a su ecosistema de Azure, son menos permeables a estos ataques. Si bien es cierto, como decía Juanjo, que una vez que te atacan y ya han entrado, pues la cosa está complicada, pero podemos restaurar, ¿no?, y podemos volver a un punto en el que estábamos teniendo nuestro negocio completamente operativo, ¿no? A veces nos es un poco difícil entender, en un momento que estoy desplegando una solución de Azure, si me aplica o no algún componente o algún rollback de seguridad. Tenerlo muy en cuenta porque la verdad es que lo estamos viendo en el día a día y quería incidir en ese mensaje de seguridad porque es muy importante, ¿vale? A partir de aquí, la sesión, bueno, yo voy a hablar, son 4 bloques, voy a hablar de lo que es la aportación de valor de Azure, de lo que son los factores determinantes en una implantación, nuestro día a día, ¿vale? Cómo estamos adoptando nuestros clientes a Azure y cuál es nuestra propuesta de valor. Algunos de vosotros estáis en la nube, algunos de vosotros estáis no en Azure, en nuestra competencia, y algunos ni siquiera estáis en Cloud Computing. Mis mensajes van a ser mensajes que me estáis trasladando vosotros, es decir, la presentación está montada en base a nuestra experiencia con nuestros clientes, ¿vale? Sentiros libres de preguntarme cualquier cosa. Esto es un evento que ha ido creciendo a medida que lanzábamos convocatoria, partía de un desayuno tecnológico, donde íbamos a tener principalmente una presentación de nuestros casos de éxito y nuestras competencias, y si queréis, pues lo hacemos un poco más, bueno, pues podemos establecer un diálogo si lo veis necesario. Bien, a partir de aquí, todos sabemos que es Cloud Computing, ¿vale? Y esto no es revelador, Starlight, ni mucho menos, ¿no? Pero para mí es importante el trasladaros que, bueno, yo tengo la fortuna de haber casi nacido en Microsoft. Desde que terminé de estudiar, empecé a trabajar con soluciones de Microsoft, y hace más de 10, 12 años empecé a trabajar con Azure, cuando Azure era un desconocido en esta casa, y veníamos aquí a hablar de Azure y casi que nadie nos entendía, ¿no? Y a medida que hemos ido trabajando con Microsoft, o yo de diferentes partners, pues hemos visto cómo esta gran tecnología se ha implantado en la casa y ahora parece que tracciona de todas las soluciones que Micro posiciona en el mercado, ¿no? Y es una realidad. Todos sabemos cómo nace el mundo de la computación en nube, ¿no? Lo que hacemos es que arrastramos, subimos, migramos lo que tenemos en nuestras infraestructuras locales y las depositamos en nube porque queremos lanzar la computación por diferentes causas que ahora veremos. Pero la realidad es que esto ha cambiado, o está cambiando. Es que ahora hay soluciones que ya no operan en los data centers tradicionales, que ya no operan en local. Es decir, que nos estamos obligando a trabajar directamente a computación en nube. Ya no estamos viendo tanto que estamos ayudando a nuestros clientes a migrar hacia la nube, sino que nuestras soluciones ya son cloud native, ¿vale? Incluso hay soluciones como el ERP de Microsoft, Business Central, que es SaaS puro y se ejecuta, vosotros estáis en migraciones con nosotros de esa parte, ¿no? Entonces, fijaos la potencia o la importancia, ¿no?, que ya es el cloud computing en las compañías. Ya no pensamos en migrar, ya directamente vamos a la nube, ¿no? Yo creo que esto es un mensaje que es interesante verlo, ¿vale? El cloud no es solo Azure, ya comentaba Juanjo. Nosotros pues, somos una compañía que trabaja con Microsoft, que vendemos, por supuesto, todo el portfolio de soluciones en la nube, que estamos súper orientados a la nube empresarial de Microsoft, ¿no?, al ecosistema de cloud empresarial, pero tenemos muy en cuenta nuestra competencia, ¿no? Y claro, cuando la competencia crece a un ritmo diferente del nuestro, pero también crece, significa que el mercado demanda estas soluciones, ¿no? Es decir, estamos donde hay que estar, porque no solamente es Microsoft el que ha hecho una apuesta contundente hacia la nube hace ya unos años, es que la competencia de Microsoft también. Y eso nos indica de que aquellos clientes que no estáis en nube, empezar a pensar, ¿no?, que si todo el mercado está demandando soluciones, ya sea de un fabricante o de otro, pues que quizás tendremos que mirar o tendremos que tener cierto acercamiento a esto, ¿no? A ver en qué me puede afectar, que yo creo que siempre nos va a afectar en positivo. Esta slide es de mi compañero Juanjo y simplemente que tengáis en cuenta que nosotros estamos operando toda la Microsoft Cloud dentro del COE de Ibermática que lidera Gustavo, como nos ha comentado, y dentro de mi área, más concretamente Azure, pues estamos trabajando todos estos quesitos que están dentro de la Microsoft Cloud, ¿vale? Soluciones de data IA, soluciones de infraestructura, por supuesto seguridad, etcétera. Y en la segunda parte de la sesión, después del café, entraremos más a detalle toda la parte de data IA con soluciones muy interesantes, ¿vale? Como comentaba Juanjo, muchas regiones, ¿vale? Azure es un proveedor de cloud que está a nivel worldwide distribuido geográficamente y tiene más presencia que ningún otro, y eso a multinacionales o empresas que operáis en diferentes países, pues nos viene muy bien, ¿no? Porque a nivel de latencias, a nivel de costes, pues nos permite montar proyectos que son, bueno, pues que tienen diferentes
clientes diferentes necesidades según donde están operando a nivel geográfico, y Azure nos lo facilita un montón. Con la llegada de España, pues mejor para nosotros, porque había según qué clientes, y lo seguimos viendo, que nos hablan de dónde opera el dato, de esta latencia, del acceso, que por por temas de regulación interna o lo que sea, pues tenían dudas de trasladar el dato a Microsoft. En este caso, ya estando en España, pues hemos directamente de un plumazo borramos esa inquietud, esa preocupación, ¿no? Esperamos que durante este año se anuncie que esto está operativo, ya veremos cuándo. Bien, y si hablamos de Azure, por no entrar en el discurso de cómo os puedo ayudar desde la perspectiva de la tecnología, porque es que no tendríamos día para hablar todos los workloads que nos permite Azure. Lo que sí que es cierto es que si vamos a un proyecto de tecnología, tenemos respuesta a cualquier necesidad que tengáis, ¿vale? Es decir, podemos poner tecnología de computación en nube y darle el sabor que vosotros necesitéis para vuestros proyectos en interno, ¿no? Tenemos soluciones que están basadas más en la parte de infraestructura como servicio, proyectos de disaster recovery o proyectos de computación, o el mundo del networking, súper importante. Yo estoy viendo muchos proyectos con mi competencia, diferentes partners, que no tienen muy en cuenta la parte del networking o la parte de las comunicaciones en el mundo de Azure, y Azure es una nube pública, lo tenemos que tener muy en cuenta. Proyectos de data, proyectos de seguridad, es decir, ¿qué necesidades tenemos? Pero a nosotros cada vez nos gusta hablar menos de esto, nos gusta hablar más de lo que son los sabores de Azure, ¿no? Es decir, ¿a qué te dedicas tú? Pues yo soy de healthcare, yo soy de retail, yo trabajo en el mundo industrial, pues entonces empezamos a hablar de casos de uso. Y nuestra misión como partners es entender bien vuestro negocio y como conocemos perfectamente las tecnologías, vamos a ver qué sabor de Azure proponemos para vuestro negocio. Eso lo hablaré un poquito más hacia adelante. Pero qué duda cabe que yo aquí tengo compañeros de mi área y están todo el día formándose en todos los workloads, y esto es imposible, es una locura, ¿no? Pero bueno, es nuestra misión, que no tanto la vuestra, ¿no? Bien, súper importante, ¿no? Microsoft. Microsoft era una caja negra, ¿no? Hace muchos años. Microsoft, le decían a Microsoft que era algo muy cerrado, ¿no? Nos daban siempre los de Linux, ¿no? Oye, la gente que trabajaba con códigos y con fuentes abiertas, ¿no? Y yo creo que Microsoft con Azure entendió eso rápidamente y dijo, yo voy a montar una nube que se integre con cualquier tecnología, que se integre con cualquier base de datos. Me da igual que tenga un Xamarin, me da igual que tenga una base de datos Oracle, y esto lo estamos viendo en el día a día. Eso nos hace muy permeable nuestra solución hacia vosotros. Y eso es con respecto a nuestras competencias, y aquí hablo de Amazon, hablo de IBM Cloud o hablo de otros, yo creo que aquí llevamos la delantera, ¿no? Es decir, decirme qué tenéis, con qué trabajáis, que nos vamos a integrar. No vamos a ser ni intrusivos ni disruptivos, vamos a poder integrar tecnologías de diferente naturaleza, ¿vale? Para mí esto es muy importante. Y, por supuesto, es un cloud híbrido. Como comentaba también mi compañero Juanjo, podemos trabajar con Azure Arc, que es esta solución de Microsoft que me permite la gestión de ciertas nubes. Nubes privadas, nubes de otros fabricantes, y podemos ir a un proyecto de Azure sin que tengáis ni siquiera Azure. Joder, pues muy interesante, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar así en el contexto de Azure? Y por no repetirme mucho con otros mensajes, pues, por supuesto, la seguridad y los compliance. En vidas pasadas he estado en proyectos donde trabajábamos para entidades públicas, y ahora en Ibermática, os podéis imaginar, donde la parte del compliance es fundamental. Líder, indiscutible. Otros se han puesto las pilas, pero Azure es líder indiscutible. Y en la parte de seguridad, pues creemos que están haciendo las cosas muy bien y nos dan herramientas que nos facilitan el poder tener un control de la seguridad en las compañías o nuestros clientes, ¿vale? Es súper importante este apartado. ¿Y para qué Azure, no? Es decir, ¿y cuál es el leitmotiv que me tiene que llevar a mi organización para empezar a pensar o desplegar a Azure en mi organización, ¿no? Es decir, ¿qué me aporta? Esto es de nuestros clientes. Hemos preguntado en nuestros proyectos y cada uno te puede comprar una cosa o cada uno te demanda algo diferente, pero estamos todos de acuerdo en que si tienes problemas de seguridad y compliance, Azure te va a ayudar, es evidente, ¿vale? Vamos a analizar cuál es vuestro requerimiento, cuál es vuestra necesidad, pero ojito que el desplegar recursos de Azure en el mundo de la seguridad y no tener que estar pendiente tanto de qué puedo integrar, de qué recursos tengo que tener en mi compañía, que estén todo el día gestionando la seguridad de mi empresa, pues hace que
el que tú lo delegues en Azure y a través de un partner o a través de nosotros mismos que os damos una serie de formaciones y podéis adoptar las soluciones estas, pues va a hacer que estéis todos mucho más tranquilos, ¿vale? Y la parte compliance, por supuesto, también. Pasar de modelos de CAPES a OPEX, comentaba Gustavo cuando ha abierto, que yo pago por lo que uso, ¿no? Y yo creo que esto es un facilitador también en la parte financiera, ¿no? Ya no hago unos desembolsos tremendos, ya no hago unas inversiones muy potentes, sino que yo, en base a las necesidades que tengo de negocio, voy teniendo más necesidades o menos de computación, pero voy a pagar realmente por lo que uso. Nos ha pillado el COVID, nos han pillado cosas que nos han enseñado a entender que hay empresas que han hecho inversiones muy potentes y están, bueno, las están amortizando y no las han usado, ¿no? Pues creo que este modelo financiero es súper importante. Es bien sabido, ¿no? ¿Cuál es el petróleo de las organizaciones? El dato. Pues el dato está en el centro de Azure y hablaremos del dato de una manera muy contundente y muy potente después del café, ¿no? Yo creo que aquellos proyectos que giran alrededor del dato, el dato al final es lo que hace que las empresas mantengan y potencien sus KPIs y es un dinamizador de negocio, ¿no? La democratización de las tecnologías, súper importante. Recuerdo proyectos hace no tantos años que solamente ciertos IBEX 35 podían acometerlos, ¿no? Porque tenían la capacidad de la inversión, temas del mundo predictivo, machine learning, plataformas de IoT, etcétera, ¿no? Hoy en día todo esto lo podemos desplegar en pago por uso en Azure, con lo cual estamos trasladando las tecnologías a todas las empresas. Nosotros trabajamos en un segmento de empresa que es un mid-market, ¿vale? Mid-market grande, pero es un mid-market. Entonces, hay empresas que no tienen capacidad financiera, ¿no? para ir a según qué proyectos, ¿no? Y entonces, pues, no hay, a nivel competencial entre las compañías había un gap tremendo, ¿no? Pues gracias a Azure en este caso, pues nosotros estamos haciendo que ese gap entre las compañías sea menor, porque estamos democratizando estas tecnologías, son accesibles para todo el mundo, ¿vale? Temas de disponibilidad y elasticidad. Hoy tengo que crecer, mañana decrezco, hoy compro una compañía, a nosotros nos está pasando, estamos en un proceso de absorción, pues si nosotros ya estamos en nube va a ser mucho más fácil, ¿vale? Pues todo este tipo de cosas yo creo que Azure viene a ayudarnos muchísimo, el mundo de la computación en nube, y por consiguiente es un facilitador de negocio, que es lo que queremos todos. A mí no me gusta hablar tanto de tecnologías, lo hago, pero yo me gusta hablar con mis clientes de negocio, porque al final las tecnologías, si no facilitan el negocio, pues realmente ¿para qué me están valiendo, ¿no? Yo creo que hay tecnologías que tienen que ser más tecnologías commodity, pero tiene que haber tecnologías que procuren o que impulsen el negocio de las empresas con las cuales estamos trabajando, nuestras propias compañías. Y yo creo que Azure pues, lo hace. Y el por qué, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas palancas que me han de llevar o que tengo que pensar en un proyecto de Azure? Voy rápido, ¿no? Porque no me quiero repetir mucho, ¿vale? Pues estamos hablando de proyectos IoT IA en el mundo cognitivo. ¿Cómo voy a hacer yo una inversión en data center tradicional y con qué software invierto? Vamos a hablar de qué soluciones nos propone Azure y partners como nosotros que ya tienen casos de usos preparados, ¿no? Plataformas, quería decir. El tema de modernización de aplicaciones, muy importante. Puedo ir a un proyecto de modernización de aplicaciones, voy a pensar en Azure, voy a reescribir el código que tenía, ¿cómo lo hago? Vamos a pensar en Azure, ¿no? Quiero tener más funcionalidad, quiero cambiar el modelo financiero. Bueno, pues son palancas que nos hacen ir de una manera u otra al mundo de computación en nube, en este caso Azure. Al final, los valores principales, que son muchos, yo haría mucho foco en seguridad y compliance, pero yo creo que Azure como tal es la nube empresarial, indiscutible. Es la nube empresarial, porque Microsoft es, desde nuestro punto de vista, y vamos a decir, es el fabricante de tecnología a nivel mundial que más se preocupa por las empresas y que más soluciones tiene orientadas hacia las empresas. Con lo cual, Azure es la nube empresarial. Y porque pone foco en nuestro negocio, y lo estamos viendo. O sea, Microsoft tiene lanzadas miles de workloads en Azure que podemos utilizar a medida de necesidades, pero nos está diciendo, oye, partners, empezar a entender el negocio de vuestros clientes, porque lo que queremos que hagáis es que pongáis sabores en nuestro Azure para esos negocios, ¿no? Y yo creo que ahí somos un partner confiable, porque lo que nosotros sabemos hacer muy bien es trabajar donde vosotros tenéis vuestro negocio, ¿no? Porque vivimos trabajando con la parte RP, el mundo del CRM, entonces entendemos muy bien cuál es vuestro negocio y cuáles son vuestras necesidades. Entonces, para mí, trabajar en el COE de Microsoft es una fortuna, porque estoy empapándome perfectamente de cuáles son, o a qué se dedican mis clientes y cómo puedo mapear esas tecnologías que por otro lado me está dando Microsoft. Bien, voy un poco rápido, voy bien, bien. Planificación. Experiencia, ¿eh? ¿Qué estamos teniendo en cuenta? En este bloque voy muy deprisa. En los proyectos. Aplicaciones, ¿vale?
me da igual, no me da igual, pero cualquier partner que lleguéis a vuestra organización y que empiece a hablar de una solución en nube y trabaje con Azure, con lo que sea, tiene que tener en cuenta con qué aplicaciones trabajáis, ¿vale? Estamos hablando de que luego no tengamos problemas en nuestros proyectos, entonces hay que analizar perfectamente cuál es el ecosistema de aplicativos de mi compañía, ¿vale? Para ver cómo aplica o cómo hago ese journey to the cloud, o cómo hago ese lift and shift, o cómo despliego las tecnologías que sean. Por supuesto, los datos. ¿Dónde están los datos? ¿Cuáles son los datos que operan? ¿Cuáles son los datos calientes? ¿Cuáles son los datos que no tengo que tener en cuenta? ¿Vale? Infraestructuras. ¿Qué infraestructuras tenéis? ¿Dónde tenéis soportada vuestra computación? Porque tenemos que analizar cómo eso se integra, no se integra o se desintegra con el mundo cloud computing. Conectividad. Y yo creo que este es el, de verdad, yo creo que este es el garbanzo negro, ¿no?, de todo esto. Es decir, nadie habla de la conectividad en los proyectos de Azure, no lo tenemos demasiado en cuenta, ¿no? Yo he visto por ahí propuestas que no se tiene demasiado en cuenta la conectividad. Pues ojo que la conectividad tiene un coste y la conectividad hay que tenerla en cuenta, que tiene unas latencias, que hay que tener unas soluciones que no permitan redundancias y bueno, como todos sabemos, Azure opera en cloud, no está en nuestro data center. Y al final, pues insisto, incido en la parte negocio. Al final tengo que entender perfectamente el negocio de mi cliente para ver con qué voy o con qué no voy, ¿no?, en un proyecto de Azure. Nosotros tenemos siempre en cuenta todos estos componentes en un proyecto de Azure. ¿Cómo estamos adoptando Azure, no? Seguramente esta slide la conocéis todos, ¿no? Pero bueno, es muy interesante bueno, pues recalcar sobre ella, ¿no? Podemos operar o podemos trasladar los proyectos en Azure desde la perspectiva más infraestructura, donde hacemos ese lift and shift de toda la vida y subimos tecnología o computación a la nube. Podemos trabajar directamente en plataforma como servicio, y el ejemplo típico, pues el SQL as a Service o cualquier solución que opere como plataforma, ¿no?, y directamente deje ya solamente a disposición de nuestros clientes la parte de aplicación y la parte de data para que lo gestione nuestro cliente, y yo o el partner o directamente en Azure pues se autogestiona toda esta otra parte, ¿no? Y luego soluciones as a service, ¿no?, donde de alguna manera es como Office 365, como Dynamics 365. Aquí se paga una cuota mensual por el uso que haces de esa aplicación en concreto, y tú de alguna manera te desentiendes del componente de seguridad, el componente de backup y el componente de la gestión, ¿no? Si nos vamos a casos de uso montados en Azure, hablaremos de alguna plataforma un poquito más adelante, pues, por ejemplo, una plataforma IoT que tenemos desplegada en el mundo industrial, pues ahí nuestro offering es esta plataforma y vosotros pagáis por el uso de esta plataforma, y lo que hay por detrás pues ya nos encargamos nosotros de gestionarlo. Pues es el modelo más as a service, que es donde estamos yendo un montón de compañías, ¿no? Servicios, pues tantos como imaginación al poder, ¿no? Un poco me redundo un poco en lo anterior, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Y en base a eso vamos a tener workloads de Azure que nos permitan ir a cualquier tipo de proyecto. Soluciones Click to Run, de Azure Click to Run. Pues lo que estaba comentando, desde el propio Microsoft se nos facilitan soluciones empaquetadas que se pueden desplegar de una manera directa y rápida hacia nuestros clientes. Pues nos llaman los clientes, o tenemos mucha demanda de continuidad de negocio, ¿no? Pues no tengo resuelto el mundo de la continuidad de negocio, no tengo resuelto el mundo del cómo hacer los backup y en el caso de tener una incidencia. Bueno, pues tenemos empaquetadas soluciones basadas en esos workloads anteriores que hacen el despliegue, este tipo de soluciones de una manera rápida y además son bastante accesibles. Llegó el mundo del COVID y cómo trabajamos de forma remota, ¿no? Escritorios, VDI, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues ya tenemos soluciones también empaquetadas que vienen a ayudarnos en ese tipo de proyectos. Y así, con bastantes soluciones, que podríamos hablaros de ellas, pues bueno, si queréis más adelante, cuando los llaméis. Bueno, pues son soluciones, ¿no?, que ya tenemos prefabricadas, por decirlo de algún modo. Y luego está el trabajo del partner, ¿no?, como comentaba anteriormente. Oye, pues nosotros tenemos en el mercado una plataforma IoT de monetización de activos, en el mundo industrial, en el mundo hidráulico, en diferentes sitios, ¿no? Plataforma de Asset Management para la gestión del activo, embarcado, no embarcado, monitorización, cadena de frío. Y bueno, pues por detrás todo es Azure, tenemos unos KPIs que son configurables, tenemos unos indicadores, tenemos unos cuadros de mando que os ponemos accesibles para el control de vuestras organizaciones, ¿no? Son soluciones que hemos trabajado y las podemos desplegar en vuestras empresas, ¿vale? Para el mundo de las energías, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Oye, pues cómo estamos operando, cómo podemos mejorar todo esto, ¿no? Pues Azure y estas Industry
cloud que nos propone Microsoft ya nos ayudan a luego nosotros hacer una adaptación y entendiendo a qué os dedicáis, cómo podemos desembarcar todo este tipo de activos, ¿no?, tecnológicos. Mantenimiento, reparación, para el mundo del mantenimiento predictivo y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y ahora, ¿cómo nuestro COE está desplegando estos servicios, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo podíamos trasladar o cómo podemos hacer llegar este tipo de proyectos a vuestras organizaciones? Bueno, lo que vengo comentando, nosotros al final, para nosotros es muy importante el business y el conocimiento de la computación. La suma lo hemos denominado Azure Experience, es nuestra marca comercial en el mercado, ¿no? Es decir, nosotros somos un partner que creemos que sabemos muchísimo del negocio y eso es diferencial, y además tenemos que saber, y no puede ser de otra manera, muchísimo de las soluciones tecnológicas con las que operamos. Esa mezcla y lo que es toda la parte de nuestra innovación que nos permite, tenemos pulmón, ¿no?, pulmón financiero, pulmón de recursos, y nos permite ir a la innovación y nos permite estar trabajando proyectos de innovación para luego presentarlos a vosotros, ¿no? Y por supuesto especialización. Hace ya muchos años que nos dimos cuenta que esto iba de especializarse. Azure es un mundo, entonces nosotros somos una compañía muy grande y podemos tener áreas de especialización diferentes, pero todos los equipos han de estar especializados. Es cierto que es muy transversal Azure, es decir, que una persona que controla de data, una persona que está en la parte más de infraestructura, al final se ha de hablar, ¿vale? Pero nos tenemos que especializar y nosotros pues, hemos apostado desde hace mucho tiempo por la parte de especialización y todo eso es Azure Experience. Yo creo que es lo que estamos llevando al mercado. ¿Qué estamos trabajando? ¿Cuáles son las palancas que nos mueven, ¿no?, a los proyectos de Azure? La parte de modernización, ¿vale? Cada vez tenemos más demanda de analizar cómo puedo migrar las aplicaciones a aplicaciones cloud native, aplicaciones que llevan ese mundo de la refactorización, cómo lo podemos llevar, ¿no?, a la nube. Soluciones de data drive en inteligencia artificial, que no quiero pisarme lo que luego comentaremos después del café. Súper importante, aquí entendemos que a día de hoy son los proyectos, bueno, son los proyectos que ahora mismo más demanda hay, ¿vale?, y hay más inquietud por las empresas en saber cómo os podemos ayudar desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque los proyectos de infraestructura, oye, ya están muy asentados, estos Lift and Shift ya sabemos que hace muchos años que nos estamos dedicando a ellos, ¿vale? Y luego, bueno, simplemente que sepáis que dentro de la parte nuestra del COE también manejamos todo, hoy no aplica todo el mundo del Microsoft 365, Power Platform y lo que es Modern Workplace. ¿Cómo estamos trabajando los proyectos? Bueno, pues planteamos un Journey to Azure, ¿no?, y analizamos, y según qué step del paso del Journey, pues introducimos un nivel de consultoría o introducimos un conocimiento. Al final lo que intentamos desplegar es un equipo de personas que tengan muy en cuenta cuáles son esas necesidades que nos planteáis y según qué, pues podemos lanzar un assessment. Hay clientes que lo que tenemos que hacer es un análisis previo porque se nos requiere y porque nosotros mismos lo necesitamos. O directamente entramos en la parte de Azure Click to Run, es decir, esto es una secuencia, pero no tenemos la necesidad de cumplir cada punto. Pero somos capaces de desplegar cualquier punto o los 6 en el caso que un cliente lo requiera. Estamos trabajando en algún proyecto donde solamente damos governance y soporte y ya el cliente se ha encargado de hacer todo lo anterior. Pues podéis contar con nosotros sin ningún problema. O todo lo contrario, hacemos una migración de Azure de infraestructura y luego el cliente quiere, porque controla, quiere darse su propio governance o darse su propio soporte. Entendemos que no es lo recomendado porque al final, si algo tiene Azure, te dice, oye, dedícate a tu negocio y déjame a mí que yo me encargue de tus infraestructuras tecnológicas, ¿no? Entonces, nos gusta trabajar siempre con el governance y con el soporte. Pero bueno, podemos cumplir cualquier punto de este tipo, ¿vale? Y visto de otra manera, ¿vale?, que estamos planteando pues, estrategias de migración basadas en ASM con el Cloud Adoption Framework, que son las best practices de Microsoft para los proyectos de migración a la nube. Podemos hacer un tema de implantación de servicios basándonos únicamente en soluciones de Azure Click to Run, por ejemplo. Es decir, bueno, el enfoque es un enfoque 360, pero podemos entrar por donde queramos. No es necesario ir a un proyecto de Azure tocando todos los puntos. Pues bueno, pues hay un tema de gobierno cloud, como he comentado. Bueno, pues nos gusta que veáis que estas son nuestras capacidades vistas de una manera lineal o circular, simplemente, ¿vale? Y por ir concluyendo, ¿no?, en este Journey to Azure podemos ir a adoptar proyectos de Azure desde la perspectiva de Journey, ¿no?, donde voy a trabajar proyectos en on-prem y voy a ir escalando hacia un modelo SaaS, pasando por migración, modernización o soluciones más cloud native, o lo que voy a hacer es adoptar los casos de uso, que los comentaremos luego.
los que tenemos, ¿vale? O las soluciones Azure Click to Run. Es decir, es que nos estamos encontrando con clientes que no quieren operar en nube todavía, porque no es su momento, pero sí que tienen necesidades concretas de escritorios remotos, de proyectos de disaster recovery, lo que comentaba. Entonces, sin necesidad de ir a un Journey to Cloud, podemos desembarcar proyectos de Azure, ¿vale? Y es una manera de que también empecéis a conocer y trabajar con la computación en nube. ¿Cómo os podemos ayudar? Y además esto también nos ayuda a Microsoft con los assessments. Tenemos diferentes tipos de assessment para según qué proyectos, ¿no? Pues tenemos assessment de infraestructuras, tenemos assessment de datos, tenemos assessment de seguridad. Entonces, pues podemos plantearos un assessment, eso nos va a dar un resultado, lo compartimos con vosotros, lo analizamos y fruto de ese assessment pues, os planteamos un proyecto, ¿no? Bueno, pues es un poco nuestra posición y cómo estamos entendiendo cómo está actualmente el mercado y cómo os podemos ayudar. Y si queréis comentar algo, es el momento. No sé si había ahora un... No, ahora tenemos un pequeño... ¿Tenéis alguna cuestión, algo que queráis preguntar, aprovechando que estamos aquí los tres? ¿O directamente café? Coffee es lo que... Pues genial. Muchísimas gracias, ¿eh?